Esto no implica que todas las hélices toroidales sean malas, sino que este diseño particular de hélice toroidal es deficiente. Utilicé lo aprendido de ese experimento para diseñar una versión que pensé sería mejorada, pero también tuvo un rendimiento muy pobre en comparación con una hélice tradicional. Después de tantos fracasos, me sorprendió aún más cuando probé un tercer diseño de hélice toroidal, esta vez en mi tabla de remo con motor V8, y logré una velocidad máxima superior a una hélice estándar del mismo diámetro. Una de mis hélices toroidales mostró signos de rendimiento superior, lo que me sorprendió tanto, que decidí convertir mi tabla de remo V8 a eléctrica. Esto me permitiría recopilar datos precisos de consumo de energía y comparar científicamente diferentes diseños de hélices. Así que de eso trata el video. Iniciemos la conversión eléctrica. Después de revisar el weight, lo retiré de la tabla y diseñé un soporte para acoplar un motor de monopatín eléctrico directamente al eje vertical de la unidad de transmisión de popa. Utilizo un acoplador para adaptar el eje de transmisión de 8 mm al eje del motor de 10 mm. Este es el bloque de montaje del motor, fijado con varios tornillos autorroscantes. M3. Aquí está el motor en marcha. Es uno de los dos motores que había usado en mi Snowcat de 50 millas por hora. El soporte del motor de aluminio se atornilló al bloque de montaje, convirtiendo la unidad de transmisión de popa en eléctrica. Mucho más simple que el V8. Agregué un controlador ArduPilot para registrar la energía y velocidad sistema de posicionamiento global, que se usarán para medir la eficiencia. Este es el primer viaje con el nuevo motor, usando la misma hélice grande de la serie B que usé en el video del V8. Si algo me hace sonreír es estrenar una nueva embarcación. Es simplemente una sensación tan grandiosa. Ese acelerador no fue gran cosa. Sí, vamos a fondo con el acelerador. En esta prueba, el controlador de velocidad electrónico se configuró para alcanzar un máximo de 100 amperios de fase, excesivo para este motor. Se calentaría muy rápido, lo que impediría mantener esta velocidad por mucho tiempo antes de que el motor entrara en retroceso térmico. Esta cosa es genial. No lo hagas. No hagas eso. Esto no está bien sujeto a la tabla de paddle. Fue más veloz que el V8, incluso funcionando solo con una batería de 6S. Podría funcionar en 12S e ir aún más rápido. Tras probar con la gran hélice de la serie B, cambié a la hélice toroidal. Aún podía ir bastante rápido, pero no tanto como antes. Tras el primer viaje, era momento de iniciar la ciencia. Al probar diferentes hélices con el motor V8, planeaba hacer una comparación justa de una hélice toroidal. Luego me di cuenta que estropeé la escala en el modelado, y la hélice regular era 9 milímetros más pequeña que la toroidal. Probablemente esa es la prueba de por qué fue superada, pero no lo sabremos con seguridad hasta obtener datos de esta próxima ronda de pruebas. Hice 3 nuevas hélices con el mismo diámetro de 6 pulgadas que la toroidal, cada una con diferente relación de paso para descubrir cuál es óptima para las revoluciones por minuto y velocidad a la que operaremos. Para hacer estas hélices, utilizo un generador gratuito en línea de hélices de la serie B, específicamente la herramienta de geometría. Con algunos ajustes, obtienes una bonita y limpia hélice de la serie B. Después de eso, cargué el modelo 3D en Onshape y luego hice esto aquí que básicamente es solo un molde digital. Eso me permitió hacer una sustracción booleana de cada uno de los 3 tipos de hélice de la serie B, creando todas las características para imprimir estas hélices y montarlas en el eje de la tabla de remo. A continuación, imprimí todas estas hélices con resina GrayPro en el Form 3 Plus. Esta resina es excelente para las hélices porque es fuerte y duradera, pero aún mantiene su forma original con el tiempo. Tras un poco de postprocesamiento, las hélices se podrían instalar en el eje y asegurar con un tornillo M3. Para la primera prueba de eficiencia, así que tengo el VESC para la primera prueba de eficiencia. Tengo el VESC configurado para hacer un máximo de 35 amperios de fase. Así, subiré el acelerador al máximo, tirando 35 amperios por hélice, permitiéndonos hacer una comparación sólida. Mi idea era usar una batería nueva para cada hélice, así el voltaje sería igual en cada prueba. Si el voltaje es constante, la corriente sería proporcional a la potencia, y esta última es la métrica que se debe observar para medir la eficiencia, o eso creí. Estaba equivocado, luego explico por qué. Hice 6 vueltas siguiendo el mismo recorrido, cada una con una hélice diferente. Creí que controlábamos la potencia, lo que haría que la velocidad fuera la variable dependiente en este experimento. Así que para recapitular, estos son nuestros 6 concursantes. Tenemos la hélice grande de la serie B, la hélice toroidal y la hélice más pequeña de la serie B. Es 9 milímetros más pequeña que todas estas.
Aquí tenemos las tres hélices de la serie B con diferentes ángulos de inclinación y el mismo diámetro que la hélice toroidal. Estos son los datos de velocidad durante las pruebas. Podemos encontrar la velocidad media de cada prueba para obtener los resultados finales. La tabla de remo motorizada es una gran invención. De remo. La hélice toroidal ganó. ¡Increíble! Esta nueva tecnología nos salvará a todos. Cometí un error. Creí que mantener constante el voltaje de la batería haría que el motor pusiera la misma energía en cada hélice, permitiendo una comparación justa. Esto sería cierto si el controlador del motor controlara la corriente de la batería, pero no es así. En cambio, está controlando la corriente de fase. La corriente de la batería se mide aquí, mientras que la corriente de fase se mide aquí. Esa es la diferencia. En resumen, cada hélice consumía una cantidad diferente de energía. Resulta que el software de accionamiento del motor BESC tiene un parámetro de potencia máxima, y cuando lo establezco en 200 vatios, el motor nunca consume más de 200 vatios, y nuestros amperios de fase máxima están configurados lo suficientemente altos como para no ser el factor limitante. El motor ahora estará limitado, está conectado. Con las nuevas configuraciones, volví a estar conectado. Con estas nuevas configuraciones, regresé al lago para más pruebas de hélice. Hoy, el agua estuvo demasiado agitada. Una salpicadura rebelde dañó algo crucial y mi motor falló, por lo que tuve que remar de vuelta. Al día siguiente lo intenté de nuevo sin problemas. También estaba en una bahía más protegida, con probablemente menos influencia de cualquier brisa ligera presente. Aquí están los resultados. Esta vez, la hélice de la serie B de 6 pulgadas de tono alto fue la que mejor funcionó, con la gran hélice de la serie B justo detrás de ella. Resulta que la hélice toroidal no fue la más eficiente después de todo. Esto era lo esperado, ya que esta hélice toroidal es solo una versión reducida de esta hélice, con un ángulo de ataque ligeramente menor en la punta. Y esa hélice rindió muy poco. Hablando del ángulo de la punta de un séptimo concursante, de hecho había, así que volviendo a mi original, un séptimo concursante. En mi video original sobre hélices toroidales, mencioné que la patente de Shero Marine muestra que sus hélices tienen un ángulo de ataque positivo en la punta del bucle toroidal. Esto atrae el agua de los lados, lo que dicen que aumenta la eficiencia. Todo tiene sentido, pero me confundí al mirar las imágenes de sus hélices. Juraría que las puntas tenían un ángulo de ataque negativo, no positivo como dice la patente. ¡Sorpresa! ¿Y si hicieron su patente al revés para despistar a los imitadores? Entré en Onshape y creé una versión de la hélice toroidal idéntica, pero con un ángulo de ataque negativo en la punta, porque tenía que probarlo. Después de eso, imprimí y probé la hélice junto con las otras. Fue el de peor rendimiento de todos. Entonces quizás Shadow no intenta engañarnos. Aún desconozco por qué las hélices parecen tener un ángulo de ataque negativo en la punta. Quizás solo sea una ilusión óptica. Hemos realizado la prueba de eficiencia, pero ¿de qué sirve determinar la mejor hélice si no la empleamos? Hoy realizaré una prueba de resistencia para determinar el alcance de esto. Tengo la hélice B series de paso alto más pequeña en la parte trasera, ya que parece darme la mayor eficiencia, y tengo una batería litio-hierro-fosfato PO4 de 24 voltios y 25 amperios hora aquí, y una lipo de 6 celdas y 10 amperios hora como respaldo. También puse un servo de dirección en la parte trasera para que pueda controlar la dirección con mi radio aquí. Esperemos poder ejecutar una misión autónoma con el sistema de posicionamiento global y el ArduPilot allí. La misión autónoma con el sistema de posicionamiento global y ArduPilot dificultó un poco cambiar la configuración del piloto automático. Por esa razón no pude ejecutar la misión de Waypoint que había subido, así que tuve que dirigirla manualmente. Pero bueno, no es gran cosa. Durante mi viaje, conduje a diferentes velocidades para analizar después cómo la velocidad afecta la eficiencia. Después de publicar mi video de prueba de hélice toroidal, me sorprendió el interés que generó el diseño de hélices. Eso me inspiró a organizar un concurso donde los espectadores envíen diseños de hélices que imprimiré en 3D y probaré para encontrar un ganador. Si te interesa, sigue a Greatest Flight en Instagram para actualizaciones e instrucciones sobre cómo participar. De todos modos, hacía algo de frío ese día, pero la batería ni siquiera estaba cerca de estar vacía. Así que ahora tengo la batería cargándose. Estoy usando este medidor de energía para medir los vatios hora que la batería absorbe. Y este es el mismo cargador que usé para cargar la batería antes de la misión, por lo que debería cargarla exactamente al mismo voltaje, y podremos ver exactamente cuántos vatios hora de energía consumimos durante ese viaje. Esta cosa acaba de terminar de cargar. Dice 13.9 amperios hora y 385 vatios hora. Entonces 385 vatios hora y kilómetros promedian ser 34 vatios hora por kilómetro.
Esa es nuestra eficiencia durante el viaje. Esta batería tiene 640 vatios hora, así que solo usé el 60% de su capacidad. Eso significa que podría haber recorrido 18.7 kilómetros o 11.6 millas si no me hubiera enfriado y aburrido demasiado. Esta batería Power Queen de 25.6 voltios y 102.560 amperios, hora que utilicé para mi bote, tiene 2.560 vatios hora, así que si la ato a la tabla de paddle, podría recorrer 75 kilómetros o 74.05 kilómetros a la misma velocidad. Me tomaría 9 horas y media llegar tan lejos. Usé Map Explorer para analizar los datos del registro de ArduPilot, que muestra nuestra eficiencia instantánea en diferentes puntos del viaje. Con esos datos verifiqué la eficiencia a diferentes velocidades, y esto es lo que obtuve. Es muy eficiente a bajas velocidades, y empeora mucho a medida que vamos más y más rápido. Si redujera mi velocidad hasta 0.8 metros por segundo con la batería de 2.500 vatios hora, podría recorrer 427 kilómetros o 426.1 kilómetros. Un viaje tan largo tomaría 6 días de conducción sin parar. No te emociones, no voy a hacer eso. Tras la prueba de resistencia, utilicé una batería LiPo que soportaba corrientes de descarga más altas para pruebas a máxima potencia. Aún con la pesada batería de fosfato de hierro y litio a bordo y una corriente de fase menor a la primera prueba, el motor alcanzó una velocidad de 3.2 metros por segundo, o poco más de 7 millas por hora. Esa velocidad es suficiente para recibir una multa por exceso de velocidad en la zona de no despertar olas. Luego me bajé e intenté conducirlo a través de un control remoto, sin estar yo en él. Está bien, vamos a máxima potencia. Es tan rápido, oh Dios mío. Oh, eso es hilarante. ¿Dónde puedes ponerlo allí y bajar solo yo? Sin pasajeros, alcanzó los 18 km por hora, o 11.2 mph. Es divertido que las tablas de paddle sean buenos barcos de control remoto. Ahora quiero hablar más sobre mis pruebas de comparación de hélices. Vale la pena mencionar que la prueba de eficiencia que hice no nos dice cuál de estas hélices es más eficiente en general. Solo nos dice cuál de estas hélices es más eficiente cuando se empareja con este motor específico y mientras opera a este nivel de potencia y velocidad específicos. No es imposible que una hélice diferente podría terminar ganando si volviera a realizar esta prueba a, digamos, 2000 vatios en lugar de 200 vatios. Pero desde una perspectiva práctica, 200 vatios representa bastante bien los niveles de potencia normalmente utilizados en este remo. En mi opinión, la hélice de la serie B de 6 pulgadas de alto tono es la mejor para casi todas mis necesidades. Por lo general, si se ignoran las especificaciones del motor, una hélice más grande siempre es más eficiente que una más pequeña del mismo diseño. En este caso, nuestra hélice más grande era demasiado grande para el motor. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, lo que hay que entender aquí es que con los motores eléctricos, el par es proporcional a la corriente de fase, y las revoluciones por minuto o velocidad son proporcionales al voltaje. Para que el motor haga funcionar esta hélice grande en nuestro límite de potencia máxima de 200 vatios, va a requerir más par y menos revoluciones por minuto que las hélices más pequeñas. Es decir, más corriente y menos voltaje. Aunque a esta hélice grande se le suministra la misma energía que a las más pequeñas, consume más corriente, lo que significa más pérdidas resistivas en los cables y el motor, por lo que el motor funciona menos eficientemente con la hélice grande. Bastante interesante. Después de mi primer intento de medir la eficiencia de estas hélices, dije que mi prueba era inútil porque el controlador de velocidad electrónico estaba configurado de esa manera. Si hubiera configurado el controlador de velocidad electrónico para controlar, si hubiera configurado el controlador de velocidad electrónico para controlar la corriente de la batería en vez de la de fase, esta prueba habría sido más aceptable. Cada hélice habría extraído la misma energía de la batería, siendo una comparación más justa, ya que el voltaje era consistente en cada prueba. Debido al control de corriente de fase del controlador de velocidad electrónico, las hélices más pequeñas con menor resistencia rotacional en el agua recibían más energía eléctrica que las hélices más grandes. Esto se debe a que el voltaje de fase, o ciclo de trabajo, es proporcional a las revoluciones por minuto. Debido a las revoluciones por minuto más altas para estas hélices, el voltaje de fase fue mayor. En conclusión, un voltaje de fase más alto, con una corriente de fase constante, resulta en una mayor potencia. Esto explica por qué obtuvimos mayores velocidades con las hélices de menor resistencia a la rotación. Las hélices más pequeñas consumían más batería que las de mayor tamaño.
así que esta prueba fue totalmente inútil. Mi prueba con vatios de batería controlados resultó más útil. Esta es esencialmente la misma razón por la que la hélice toroidal pudo haber funcionado mejor en el motor V8 a gasolina. Tenía menos resistencia rotacional en el agua, lo que lleva a un revoluciones por minuto más alto. Un revoluciones por minuto más alto implica más ciclos de combustión por segundo, lo que conlleva a un mayor consumo de gasolina y potencia. Es fascinante cómo el mismo concepto aplica tanto a motores de gas como eléctricos. El hecho de que las hélices con menos resistencia consumieran más energía podría indicar que todas estas hélices pueden ser un poco grandes para este motor, si el objetivo es maximizar la potencia. Gracias a Oscar de Odrive por su ayuda con los aspectos técnicos de los motores en este video. Seguro que aprendí mucho. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Adiós.